entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Senadora Paola Holguín, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para sus compañeros de la Hora de la Verdad y para todos los oyentes. Bueno, senador, estamos ante un hecho insólito. Lo que pasa, a ver si no se me devuelve la voz, señores de la producción, les rogamos el favor. Bueno, lo normal de un ministerio es que está pidiendo más recursos para desempeñar una mejor tarea, para cumplir mejor su cometido. Pero ahora tenemos una cosa muy curiosa, y es que el Ministerio de Defensa pide que le disminuyan los recursos disponibles. ¿Esto qué significa? Senadora Paola Holguín, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Sí, pues uno se llena de preocupación porque el Ministerio de Defensa hizo un acuerdo para subir el presupuesto general de la Nación en el 2023 en más de 14 billones. Estamos hablando de una cifra que supera los 405 billones de pesos. Sin embargo, el ministro de Defensa está pidiendo una reducción de 800.000 millones. ¿Por qué existe la preocupación, doctor Fernando? El presupuesto de defensa ha sido normalmente, en promedio de 2010 a 2011, 2.9% del PIB, y más o menos el 90% de los recursos asignados se utilizan en gastos de funcionamiento, es decir, pago de nómina del personal activo, las pensiones y asignaciones de retiro, gasto de sostenimiento de operaciones, y solo queda más o menos 1 billón para mantenimientos mayores, para dotar a los soldados con armamento, munición, comunicaciones, y el ministerio venía haciendo como un esfuerzo muy importante que se dejó programado con vigencias futuras año tras año en lo que se conoce como el Sistema de Defensa Nacional, el SIDEN, y con modernización del equipo de la Fuerza Aérea. ¿Por qué, doctor Fernando? Porque nosotros tenemos un problema de modernización y renovación de equipos de la Fuerza Aérea. Recordemos que la flota de aviones CAFIR tiene que salir completamente de circulación el próximo año, que son aviones muy viejos, que ya no se pueden repotenciar, que Israel los dejó de producir desde 1986, y una hora en esos aviones en ese estado es demasiado costosa. Está alrededor de $16,000, cuando en un avión nuevo vale más o menos 9,000. Entonces nosotros teníamos toda una planeación para poder mejorar esto. Además, doctor Fernando, no podemos olvidar algo fundamental, y es que desde 2006 Venezuela rompió el equilibrio militar en la región, porque decidieron adquirir una capacidad estratégica militar superior. No se nos puede olvidar la compra de Sukhoi, de fusiles, de radares, de sistemas de defensa antiaéreo, de misiles portátiles, de helicópteros de combate, vehículos de combate, los aviones F-16. Entonces, cuando nosotros seguimos teniendo unas amenazas internas y externas, es muy, digamos, sorpresivo que un ministro, en vez de pedir que le mantengan o le aumenten los recursos, como normalmente se hace, pues decida que se los disminuyan 800,000. Y a uno le surgen ahí muchas preguntas, doctor Fernando. La primera es si esos 800,000 son para cubrir los 800,000 millones, son para cubrir los 800,000 pesos para los 100,000 jóvenes pertenecientes o a punto de ingresar a estructuras criminales del que ha hablado Petro. La otra pregunta es, entonces, ¿cómo van a cubrir lo que ellos llaman servicio militar social, que ellos lo proponen como una alternativa para acabar, para ir, digamos, minando el servicio militar obligatorio y con esto el pie de fuerza? Entonces, a uno le surgen de verdad muchas preguntas, porque ellos dicen que esa reducción va a ser de la agencia logística y del sistema de defensa de la Fuerza Aérea,
Entonces, ¿para cuándo? Nosotros hoy tenemos un problema de dotación indiscutible. La verdad, doctor Fernando, es que uno queda muy sorprendido. Yo llevo casi 9 años en esa comisión segunda y es la primera vez que yo escucho a un ministro que pida que le disminuyan el presupuesto. Es inaudito, es inaudito. ¿Qué será lo que quiere? ¿Qué será lo que quiere el ministro? ¿Qué será lo que busca? Porque esto no puede ser una cuestión de azar, ¿no? ¿Qué se le ocurrió reducir el presupuesto en 800.000 millones de pesos? ¿No es cierto? Yo creo, doctor Fernando, lamentablemente uno lo que ve es que aquí hay un esfuerzo por debilitar todo el tema de seguridad y defensa en Colombia, y eso se vio desde la designación del propio ministro, un ministro sin experiencia, muy crítico de las instituciones militares y policiales, acusado de persecución política en Guatemala. Uno ve ese debilitamiento con la prohibición de bombardeos, con todo ese desorden que han creado con el tema de la policía, que si se va a un nuevo ministerio, que si se va a otro ministerio, y eso tampoco queda claro en este tema del presupuesto, con esos afanes de eliminar o debilitar el servicio militar obligatorio, con todo el ruido que han generado en torno al ESMAD, con el proyecto para cambiar el sistema de ascensos de las fuerzas militares y de policía y la barrida de la cúpula militar y policial. Nunca en Colombia le habían pedido la baja tantos generales, con la designación de un exguerrillero del M-19 como director de la Dirección Nacional de Inteligencia, con la pérdida de capacidades de inteligencia, con la pérdida de capacidad disuasiva estratégica, cuando se están negando a renovar la flota de Capir. Entonces, doctor Fernando, uno aquí lo que ve es como un afán por debilitar las capacidades en seguridad y defensa en un momento donde tenemos tantas amenazas internas y externas, donde sigue creciendo el tema del narcotráfico, de la minería ilegal, donde tenemos esa hostilidad en la región, donde todavía están operando tantas estructuras criminales, la FARC, el ELN, el clan, la oficina, en fin. De manera que los bandidos se fortalecen continuamente, tienen cada vez más audacia, más recursos, y cuando eso pasa, el ministro de Defensa, que tiene muy pocos antecedentes en esta materia, que conoce muy poco la fuerza pública y que la quiere muy poco, llega a pedir que le quiten 800.000 millones de pesos. Bueno, pobrecito, ¿no es cierto? Eso es de una gravedad extraordinaria, y mientras tanto, mire usted que invaden tierras. Nos hablaban hace un minuto Sofi Casas de la invasión en el norte del Cauca, que es una cosa pavorosa, y ahora hablaremos con uno de los afectados con la invasión de tierras en el departamento del Magdalena, y no son los únicos. Parece que la invasión de tierras está por lo menos en 10 lugares del país, y cuando eso ocurre, fuerzas militares tienen menos recursos, menos capacidad de movilización, menos capacidad de acción disuasiva. Entonces, ¿en qué quedamos? Doctor Fernando, pareciera que ellos están queriendo crear la tormenta perfecta. Aquí lo más importante es: los colombianos no nos podemos rendir. Este país nos ha costado mucho. Usted nos ha dado ejemplo de coraje, de lucha por la democracia, por la libertad, por la institucionalidad, y aquí nadie se puede rendir. Aquí no puede llegar un gobierno social comunista a acabar de la noche a la mañana con lo que nos ha costado tanto esfuerzo, tanta sangre, tanto trabajo de millones de colombianos. Entonces el llamado también es: vamos a continuar, aquí no nos van a derrotar, aquí todos tenemos mucho que perder, y yo creo que es el momento de mostrar que cuando uno tiene el privilegio de nacer en un país como este, se tiene que hacer moler por él. Claro que sí. La situación del país es una situación dramática desde el punto de vista de orden público. La gente perdiendo sus propiedades,
la gente temerosa, los campesinos no saben qué hacer. Y obviamente lo último que se les ocurrirá será invertir. ¿Quién invierte en el campo colombiano en estas circunstancias? Cuando no hay una fuerza pública que lo defienda. Es una pregunta que nos tenemos que hacer, senadora. Así es, doctor Fernando. Ellos están lamentablemente acabando con un sector que es vital para Colombia, y la pregunta que uno se hace es ¿por qué engañan con un discurso y actúan de otra manera? Entonces ellos le dicen a la gente, nosotros queremos mejorar las condiciones de los colombianos. Pues las condiciones no se mejoran espantando la inversión que genera empleo, las condiciones no se mejoran acabando el sistema de salud, que con todo lo que todavía tenemos por corregir es uno de los mejores de la región y ha sido destacado incluso a nivel mundial. Uno no entiende por qué cuando hablan de que tenemos que dar más oportunidades a los jóvenes, espantan a las empresas, bajan el presupuesto, proponen bajar el presupuesto en seguridad cuando seguimos teniendo unas amenazas. Es que uno hable de paz total no es suficiente para que se genere de facto la paz total. Es que aquí todavía hay unas amenazas latentes en temas de seguridad y defensa que no van a dejar que el país salga adelante. Y finalmente, cuando usted debilita el Ministerio de Defensa, cuando debilita la capacidad de la fuerza pública, usted lo que está haciendo es permitiendo el fortalecimiento de su contraparte, que son las estructuras criminales. Entonces, aquí hay un discurso para la gente, pero los hechos están demostrando cosas muy distintas, doctor Fernando. Los hechos están demostrando cosas muy distintas, y esta rebaja del presupuesto que pide el Ministerio de Defensa que le hagan, hágame el favor. Nunca oí que el Ministerio de Defensa estuviera plenamente satisfecho con los recursos que tenían. Agradecidos siempre, hacían todos los esfuerzos porque les alcanzara con lo poco que el gobierno les podía dar con respecto a sus necesidades, pero que pidieran recorte del presupuesto, jamás, jamás. Eso no pasó nunca. Entonces tendremos que interpretar de qué se trata, y mientras tanto siguen los ataques, siguen los muertos, siguen las invasiones de tierras, siguen los reclutamientos de menores, sigue la tragedia colombiana. Y el ministerio con menos presupuesto por petición del ministro. Es que eso es inaudito, eso es inaudito. De manera pues que eso tenemos, senadora, vamos a ver cómo se componen las cosas en el camino, si es que se componen. Hoy habla el presidente Petro ante la ONU en Nueva York. Vamos a ver si dice alguna cosa sobre la situación de orden público en el país y sobre lo que alimenta todas las desventuras. La cocaína, senadora, la cocaína. Somos cada vez más pobres en un país cada vez más rico de cocaína, ¿o no? Doctor Fernando, y yo espero que él explique al mundo por qué se comprometió con Estados Unidos a reducir los cultivos de coca. Ojalá explique cómo, porque ya dijo que no hay fumigación con glifosato, no hay erradicación forzosa y no va a haber judicialización de los cultivadores. Además de anunció una primera asamblea cocalera en el Catatumbo. Yo quiero saber, sin ninguna herramienta de las que tradicionalmente tenemos, cómo va a ser esa reducción de cultivos ilícitos, o si él cree que a punta de sustitución va a ser capaz de acabar con más de 200,000 hectáreas que producen tantas cosechas al año gracias a la modificación de la hoja de coca. Yo quiero que le explique a Colombia y al mundo por qué se compromete con los Estados Unidos a reducir los cultivos ilícitos cuando no existe una política clara contra esos cultivos y cuando se ha comprometido a no judicializar a quienes hoy tienen coca cultivada. Claro, y les están diciendo que es que el secreto está en darle la alternativa de cultivos que sean tan productivos como la coca. ¿Eso existirá en el mundo? ¿En el mundo?
¿existirá algo más productivo que el delito de narcotráfico? Estamos hablando de unas cifras sencillamente colosales. No olvide que producimos algo así como 1.200 o 1.400 toneladas de cocaína al año, lo que eso significa multiplicado por $100 el gramo. Estamos hablando de unas cantidades sencillamente siniestras. Bueno, senadora, pues a seguir en la lucha, no queda más remedio. Así es, doctor Fernando, a continuar en la lucha, a continuar defendiendo a Colombia, a continuar defendiendo a nuestras fuerzas militares y de policía, porque esa es la única vía, esa es la vía que usted nos enseñó, esa es la vía que corresponde a los demócratas. Sí, señora, esa es la vía que corresponde a los demócratas, el Estado de Derecho, que cumplan su tarea los jueces, que cumpla su tarea el fiscal general de la Nación, que lo vamos a poner en la lista de desaparecidos. Se desapareció el fiscal, ¿no es cierto? El fiscal general de la Nación como que no existe, como que se ha desvanecido en el aire el fiscal. Las invasiones de tierras que constituyen un delito obvio, delito que no tiene alternativa sino el que sea perseguible de oficio. Un delito puede ser investigado bien a petición de la parte ofendida por el delito, o bien de oficio. Esto se trata de delitos perseguibles de oficio. ¿Dónde está el fiscal general de la Nación? ¿Alguno de ustedes sabe?